Bien, mis amados, ¿quién es este? Ese es el tema de esta mañana. ¿Quién es este? Y ahorita vamos a ver de dónde sale esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Quién es? Se preguntaban las personas. Y es que el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, se narra una de las historias más impresionantes, más fascinantes, más hermosas del poder de Dios sobre la naturaleza. Mire, cada que yo leo este pasaje digo, Señor, a veces no te hemos podido conocer con esa potencia que tú tienes, Señor, pero mire, dice la palabra en San Mateo capítulo 8 y verso 23, y entrando él, o sea, Cristo Jesús, en la barca, sus discípulos, y subrayé la palabra sus discípulos, porque no eran cualquier personas que iban con él ahí en la barca, le siguieron. Dice el verso 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, hablando de Cristo Jesús, dormía. Mire, hermanos, qué impresionante, ¿verdad? Porque están ellos en medio del mar o del lago, que también es conocido, ¿verdad? Esa parte, esa geografía. Y allá en donde estaban, en medio del mar, se levantó una tempestad tan grande, dice la palabra del Señor, tan grande, que las olas anegaban la embarcación. Quiere decir que el agua se estaba metiendo ahí, ¿verdad? En la barca. En otras traducciones decían, y la barca se estaba hundiendo. Hermanos, qué difícil ha de haber sido esta escena, ¿verdad? Estar ahí en esa barca. Y de pronto, hermanos, se desata esa tempestad terrible, ¿verdad? Algunos de los discípulos de Cristo Jesús eran expertos en el mar, expertos en los fenómenos naturales que se daban en el alta mar o en esa parte del mar, del lago también, porque así es contemplado también este cuerpo de agua, ¿verdad? Pero estaba tan angustiante la situación que estaban ellos preocupados por sus vidas. La embarcación estaba a punto de ser hundida, ¿verdad? La embarcación estaba a punto de hundirse. Había una tempestad tremenda y Cristo Jesús dormía. Y me encanta porque cuando estaba yo viendo esto, me fui al Evangelio según San Marcos, donde está la misma historia en paralelo. En Marcos capítulo 4, si usted tiene su Biblia ahí, vaya conmigo al capítulo 4 y verso 38. Dice, y él, hablando de Cristo Jesús, en este mismo escenario, y él estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás de la embarcación. Ajá. Allá estaba en la parte, parece que esa parte de atrás de Cristo, donde estaba Cristo Jesús durmiendo, parece que no estaba anegada por el agua, ¿verdad? Solamente a lo mejor la parte del frente, de la proa. Pero en la popa, en la parte trasera, ahí está el Señor Jesús durmiendo sobre un cabezal, dice esta versión 60. Escudriñando otras versiones, dice que él estaba durmiendo allí en la popa, en la parte trasera, durmiendo sobre una almohada, dicen otras traducciones, ¿verdad? Y allá está Cristo Jesús descansando. Porque en el contexto del pasaje él había hecho muchos milagros anteriormente, había hecho muchos prodigios por ahí, había sanado a la suegra de Pedro y otras cosas por ahí que habían pasado, y él estaba descansando ya ahí, en una paz, en una tranquilidad, hermanos, sobre esa almohada, ¿verdad? Y cuando yo veía esa escena de la barca siendo azotada, ¿verdad? Por las olas, queriendo hundirse, y el Señor Jesús durmiendo con su almohadita allá en la parte de atrás, mire. Yo no sé si el Señor Jesús roncaba, así como algunos que me han dicho que roncan, ¿verdad? Pero normalmente cuando uno está dormido, ¿verdad? Se pierde ahí, ¿verdad? Yo creo que el movimiento de las olas ahí hasta le servían así como para
para estarlo arrullando al Señor ahí, ¿verdad? Pero me encantó esto, hermanos amados, porque fíjese, en medio de la tormenta se puede tener paz. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Vino a mi mente aquel canto que dice, puedes tener paz en la tormenta. No sé si usted lo ha escuchado, ¿verdad? Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza. ¿Cuándo qué? Cuando todo, no sé qué, cómo va ahí, ¿no? El chiste es que cuando haya tormentas, pues, cuando estén las cosas difíciles, cuando el mar se levante embravecido, aunque tu mundo, no sé cómo va ahí el canto, y aun con un mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Sí, hermanos amados, Cristo Jesús fue ejemplo de esto, ¿verdad? Allí en la proa, perdón, en la popa, allá en la parte trasera con su almohadita ahí, durmiendo. Los hombres expertos, hermanos amados, estaban desesperados, dice Marcos capítulo 4, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire, casi se lo estaban facturando todo a Cristo Jesús, mire, al maestro. Le estaban como que echando la culpa, mire, de que ellos iban de un descuido. Le estaban diciendo, oye, estás descuidado, tú estás despreocupado, allá dormido, y nosotros aquí estamos hundiéndonos. Bueno, déjeme decirle que la barca se iba a hundir desde la proa hasta la popa, de la parte de adelante hasta la parte de atrás. Todos, incluyendo Cristo Jesús, también se iba a hundir. No es que no tuviera cuidado, lo que pasa es que él tenía paz en medio de la tormenta. Pero la desesperación es tremenda, ¿eh? La desesperación es terrible. Cuando alguien está desesperado, normalmente quiere andar buscando, echándole la culpa a alguien, ¿verdad? No sé si ya se dio cuenta de eso. Cuando viene la prueba, viene la enfermedad, viene la angustia, viene el problema, a ver a quién acusamos, a ver quién la va a pagar, a ver quién no hizo bien su trabajo, y queremos facturarle la desesperación siempre a alguien. Estos muchachos, estos discípulos que iban con Cristo Jesús, lo fueron a acusar. ¿No tienes cuidado, Señor? ¿Qué acaso no estás con nosotros? ¿Qué acaso no estás sintiendo lo que nosotros estamos sintiendo? Maestro, yo no sé cuántas veces lo fueron a despertar ahí, ¿verdad? No sé si lo movieron ahí. Todos desesperados. Le estaban facturando a él que ellos iban a perecer. Es que tú no tienes cuidado de nosotros. Mire, dice en Mateo, regresando al pasaje de Mateo capítulo 8, que es el mismo, el mensaje paralelo. 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y tú ahí dormido, ni te das cuenta de lo que estamos pasando. Parece que no nos escuchas, parece que estás apático, parece que estás en otro canal. Y aquí te estamos necesitando. Mire, me encantó porque el Señor Jesús les dijo, ¿por qué teméis? La primera palabra, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. ¿Por qué teméis? Porque en la desesperación viene el temor, el terror, el pánico. Vamos a morir. Está muy fuerte la tormenta. Y mire, hermanos amados, yo me acuerdo cuando era niño, que no hace mucho tiempo de eso, ¿verdad?
miraba yo una caricatura de esas primeras caricaturas que salían, ¿verdad? Que aparecía un monstruo ahí en una cueva, ¿verdad? Y en realidad no era un monstruo que aparecía, era una sombra, ¿verdad? Y era un animalito más chiquito que estaba ahí, que con la sombra del sol se miraba como un monstruo. Y así es, cuando hay terror, cuando hay temor, tendemos a exagerar siempre las cosas, ¿verdad? Aparte de que le facturamos a alguien nuestro miedo, tendemos siempre a hacer un caos, ¿verdad? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Bonanza significa se hizo una calma, mire ahí. Pero me encanta porque en la versión Dios habla hoy, estaba yo leyendo ahí, y el Señor les contesta de la siguiente manera: ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tanto miedo? En la 60 dice, hombres de poca fe, pero en esta versión dice, ¿qué poca fe tienen ustedes? Primero, la primera parte es como una pregunta, ¿verdad? Aquí están los signos de interrogación. ¿Por qué tanto miedo? Y la segunda parte es como la contestación a su misma pregunta de Cristo Jesús. Y ahora se abren los signos de admiración, que es una forma de decir algo con ímpetu, ¿verdad? Casi como una amonestación, yo diría hasta como un regaño de Cristo Jesús. Primero le dice, ¿por qué tanto miedo? Porque vio la cara de miedo que tenían. Los vio desesperados, los vio, y hermanos amados, insisto, tenían razón, claro que tenían razón, la barca se estaba hundiendo. A lo mejor le habían buscado de diferentes maneras según su forma de entender la situación. A lo mejor ya le habían ya le habían buscado a su manera. Sí, por supuesto, hermanos, de pronto el miedo quiere invadir la vida, ¿verdad? Pero mire, el Señor nos da una clave en esta mañana de este domingo tan poderoso, tan hermoso, en la palabra del Señor. ¿Por qué tanto miedo? Y luego el Señor le da la respuesta. ¿Qué poca fe tienen ustedes? Y entonces enlaza la gran enseñanza. Si hay poca fe, entonces hay mucho miedo. Qué poca fe tienen, por eso tienen miedo, porque no tienen fe. ¿Sabe? A mí me encantó esta frase porque mire, aquí podemos medir nuestra fe. Y en ese tiempo de la pandemia, mire, ay, hermanos amados, qué examen tan hermoso, qué examen tan tremendo, tan hermoso, tan fuerte nos puso Dios como hijos de Él. Nos puso Dios para probar nuestra fe. Y si lo dijéramos de otra manera, pudiéramos decir, muéstrame tu fe y yo te voy a decir cuánto miedo tienes. O al revés, dime cuánto miedo tienes y yo te diré cuánta fe. Cuánto confías en el Señor, cuánto miedo. Y si nos ponemos mucho más matemáticos todavía, ¿verdad? El miedo es inversamente proporcional a la fe que tengamos. A medida de más fe, más confianza, menos miedo. Pero si, hermano amado, nosotros, mire, tenemos mucho miedo, si sentimos la desesperación, si sentimos, hermanos, esa ansiedad, entonces estamos demostrando que tenemos poca fe. Y tenemos que tener mucho cuidado los que somos seguidores de Cristo Jesús, los que somos discípulos. Mire, en esa barca van discípulos,
Por eso alguien a lo mejor que no es discípulo y me está escuchando, me podrá decir, usted porque no le ha pasado ahí, usted porque así, pero ya que estemos ahí, pero el discípulo discierne en su espíritu lo que le estoy diciendo ahora. Y un discípulo no, hermanos amados, mire, un discípulo no puede demostrarle al Señor que no confía en Él porque Él es su maestro. Él es el maestro de maestros, mire. Y el discípulo tiene que estar ahí confiando, desarrollando fe. Ahora, qué hermosa enseñanza, porque el Señor, en primer lugar, nos enseña, si tienes miedo, es porque tienes poca fe. Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar. Él les habló al viento, él le habló a la mar. Qué impresionante, qué escena es, hermanos. En la otra parte, ¿verdad? Calla, shh, cállense, enmudezcan. Una voz de autoridad. Mire, y el viento y el mar, dice, y todo quedó completamente tranquilo. Hubo una gran bonanza. Y entonces, dice el verso 27 de Mateo 8, y entonces dice, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Mire, los discípulos preguntándose de su maestro, ¿qué hombre es este? ¿Quién es este? Como dice el tema de esta mañana. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Mire, hermanos amados, a veces es necesario que se levanten las tormentas, los problemas, las situaciones difíciles, complicadas, las aflicciones, las enfermedades. ¿Qué más quisiera yo como su pastor? Mire, que todo el tiempo estuviéramos bien. A veces tenemos ese cliché, ¿verdad? Para cuando hablamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, decimos, ¿verdad? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien aquí, ¿verdad? Pero hermanos, a veces ese bien no está tan bien que digamos. Porque allí en ese bien hay dificultades, a veces hay problemas familiares, a veces hay problemas con la esposa o con el esposo, con los hijos, hermanos, sobre todo en esa etapa de la adolescencia, ¿verdad? Que ya no son niños, ¿verdad? Yo insisto ahí nuevamente, ya es otra forma, es otro método de tratar con ellos, hermanos, y a veces con los papás y con la suegra y con el suegro, y si no las enfermedades, y si no, hermanos, la escasez económica, y si no el desánimo, y si no por ahí, bueno, siempre estamos, mire, por ahí con un examen que el Señor nos está haciendo. Lo maravilloso de las pruebas, lo maravilloso de la aflicción, es que podemos descubrir quién es Cristo Jesús. Lo maravilloso del fuego de la prueba es que usted crezca en su nivel de fe. Qué hermoso, hermanos, acontecimiento de Cristo Jesús callando al viento. ¡Shh, cállense! Mar, tranquila, enmudece. Y qué maravilla que esas entidades con vida, como el viento y como el mar, obedecieron a la voz del Señor. Y entonces los hombres, ¿quién es ese? ¿Con quién andamos? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Cuánto no más le va a obedecer un virus, hermanos amados? ¿Cuánto no más le va a obedecer la enfermedad? Tenemos que empezar a tener esa autoridad en fe, de decirle, a ver, aquí vive el Espíritu Santo de Dios, así que, así como viniste, te vas para afuera en el nombre de Cristo Jesús. No acabas ni minas más mi cuerpo, a menos que sea la voluntad del Señor, tal vez llevarme a su gloria, ¿verdad? Porque también el Señor usa las enfermedades para
regresarnos a casa. Pero yo espero en el Señor que todos regresemos a casa aquí. Ahora que ya parece que se van a empezar a dar las oportunidades, lo vamos a hacer con sabiduría, con prudencia. Pero mire, este tipo de situaciones adversas revelan quién es Cristo Jesús. Como discípulo, tú empiezas a darte cuenta con quién estás caminando. Tu fe crece en el Señor. Gracias Dios por este problema. Decimos, mire, ya cuando pasó. Gracias Dios por esta circunstancia, porque a través de ella yo supe quién eras, qué plan tenías con mi vida. Qué maravilloso es ese Señor. En Lucas capítulo 7 se empieza a hablar de ese mover de Cristo Jesús, ¿verdad? Las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. El Señor estaba, digamos, en un segundo plano o tras bambalinas, cuando Él todavía no había iniciado su ministerio, ¿verdad? Él estaba allá fuera de todo reflector. Pero dice la palabra que luego que Él bajó a su bautismo, subió de las aguas, entonces Él empezó su ministerio, ¿verdad? Y recorría las ciudades y recorría los pueblos, traían a Él a los enfermos, traían a Él a los endemoniados, a los lunáticos, y Él estaba ya ahora desarrollando su ministerio. Y dice Lucas 7 en esta, que es la nueva traducción viviente, esta versión me gusta mucho, o me gustó mucho también para este pasaje. Y dice verso 17, y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Mira, allá hay una persona, mira, allá hay un varón de Dios, mira, allá hay un profeta. No, es el Mesías, mira, está haciendo milagros, está haciendo prodigios, está haciendo maravillas. Y en el verso 18 dice, los discípulos de Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista, que lo había recientemente bautizado. Juan el Bautista, que había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quitan los pecados del mundo. Mire, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos, no sé cuántos tendría ahí, ¿verdad? Pero de los demás de confianza los llamó, porque a Juan le llegaron las noticias de todo lo que estaba haciendo Cristo Jesús. Llamó a 2 de sus discípulos y dice el verso 19, y los envió al Señor, los envió a Cristo Jesús, para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Mire qué pregunta tan singular le hizo Juan al Señor. Le mandó a hacer Juan al Señor. Hacía un tiempecito atrás, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es, Él es. Y cuando el Señor empieza su ministerio, resulta que Juan, al escuchar todo eso, le dice a 2 de sus discípulos, vayan por favor, pregúntenle. ¿Sabe qué estaba pasando ahí? Algunos teólogos dicen, defendiendo a Juan, ¿verdad? Dicen, no, lo que pasa es que Juan tenía una óptica y empiezan a ellos a dar la explicación. Otros teólogos dicen, no, y hay una controversia ahí, pero hermano, la Biblia es muy clara. ¿Eres tú el Mesías? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado? Por todo lo que está viendo que está pasando, ¿eres tú? ¿O debemos seguir buscando a otro? Mire, Juan parece que no le conocía. Parece que le conoció en el Jordán cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios. Pero parece que en este pasaje está dudando y nuevamente dice, ¿ese será él? ¿O hay que buscar a otro? Los 2 discípulos de Juan, dice el verso 20 de Lucas 7, encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado?
¿O debemos seguir buscando a otro? Me encantó esta versión y este pasaje en el libro de Lucas, porque dice que cuando llegó esa pregunta al Señor Jesús, en ese preciso momento, dice, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, de dolencias, y expulsó a espíritus malignos y les devolvió la vista en ese preciso momento. En ese preciso momento empezó el Señor a ver, ¿qué enfermedad tienes? Pues que me duele mi cuerpo, síntoma del coronavirus. Pues eres libre en el nombre de Jesús, eres sano en el nombre de Jesús. ¿Y tú qué tienes? Y empezó el Señor a sanar a muchas personas, a dolencias, ¿verdad? Es que me duele aquí, es que me duele la cabeza, es que me duele aquí, es que me duele por acá. Libre de todo dolor, libre de toda enfermedad. Y por ahí empezaron unos a echar espumarajos por la boca porque estaban llenos de demonios, ¿verdad? A ver, en el nombre de Jesús, te vas ahí, ¿verdad? En mi nombre, te vas ahí. Digo en el nombre de Jesús porque así digo yo, ¿verdad? Y ¿sabe qué es lo maravilloso? Que los espíritus inmundos no resisten el nombre poderoso de Cristo Jesús. No resisten. Cuando uno le dice, te vas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, los espíritus inmundos se van. No resisten el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y habían unos ciegos ahí también, ¿verdad? Que se aprovecharon de la oferta y llegaron y aquí está, ¿verdad? Y también los sanó a los ciegos. Hermanos amados, es que Él tiene poder de calmar la tormenta. Él tiene el poder de sanarte de esa enfermedad que estás atravesando. Él tiene el poder de hacer un milagro poderoso, de ordenar tu célula, de sacar todo virus, de que tu sistema, ¿cómo se llama? Inmunológico, ¿verdad? Pelee contra todo virus, contra toda situación y se va para afuera. Todo miedo se va para afuera. En el nombre poderoso de Jesús. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo por todos los siglos. Él tiene poder de ordenar tu casa, de ordenar tu familia. Él tiene poder de volver a rehacer tu matrimonio. Él tiene poder de regresar el corazón, el amor de tus hijos, el corazón de tu esposo, de tu esposa. Él tiene poder de hacerlo. No estamos jugando a la iglesita. No tenemos un diosecito, ¿verdad? Y primeramente Diosito. No. No. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Juan le dijo, ¿será que Él es? ¿Será que Él es el Mesías? Y el Señor dijo, mira, aquí está. Y al final le dice, ¿verdad? A sus discípulos, a Juan, regresen a Juan, regresen. Y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien. Los leprosos son curados, los sordos oyen. Los que tienen coronavirus sanan. Los miedosos son valientes. Los muertos resucitan. Y a los pobres se les predica las buenas noticias. Y allá se van. Hermanos amados, las tormentas sirven para descubrir quién es Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Los problemas sirven para que nosotros descubramos, es el examen en donde Él se nos revela, diciéndonos, hijo, confía en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y nuevamente el Señor te dice, confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo sabemos si estamos confiando? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? En medio de la tormenta, hermanos, ¿cómo sabemos qué tanta fe tenemos? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, pastor, mire, es que yo ya soy grande de edad. Yo de esta, si me llega a dar el coronavirus, de esta ya no salgo. ¿Esa es tu fe? Si esa es tu fe. Pero mire, alguien puede decir, mire, yo tengo una edad considerable, pero dice la palabra que aún en la vejez fructificará.
Estarán vigorosos. Vigorosos es con salud. Estarán vigorosos y firmes para anunciar al Señor, para dar las buenas nuevas del Señor, para anunciar que Jehová es mi esperanza. Bueno, ella conoce a Cristo Jesús. Juan estaba en ese momento claudicando, digamos, en esa certeza que él tenía. Y va a llegar el proceso, mire, para que de repente nosotros llegue el examen y diga, a ver si es cierto que es él a quien tú confías. Mire, cuando el pueblo del Señor salió de Egipto a la tierra prometida, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés les vuelve a repetir la ley, les vuelve a decir qué es lo que tenían que cuidar al entrar a esa tierra que el Señor les daba. Y le dice allá en Deuteronomio capítulo 8 y verso 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahí está la enseñanza. Cuida de poner por obra todo el mandamiento. Y luego dice el verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Ellos no tuvieron cuarentena de días, ellos tuvieron cuarentena de años. Y por no creerle al Señor tuvieron 2 cuarentenas de 40 años, imagínense eso. Te vas a acordar, dice acá, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué sirvió el desierto? Dice, para afligirte. Había aflicción en el desierto. ¿Para qué más? Para probarte. Mire para qué sirven las tormentas. Mire para qué sirven los desiertos, hermanos. Para probarte. Para saber lo que había, dice, ¿dónde? En tu corazón. Es que, ay, Señor amado, los que ya hemos transitado por un desierto, los que ya hemos transitado por una escasez, por una enfermedad, hermanos, y de verdad, por lo menos todavía no hemos llegado a esos grados, pero yo he estado con personas que tienen enfermedades ya muy complicadas, que están prácticamente desahuciadas. Qué terrible, hermanos amados, qué terrible. Pero al mismo tiempo he visto personas que han estado en una situación ya desahuciadas, que en su boca todavía siguen diciendo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor exaltado. Esta no es mi casa, esta no es mi tierra, y en la casa del Señor moraré por largos días. Estuve orando por alguna persona que me dijo, pastor, yo estoy lista. Yo estoy prácticamente preparada. El día que Dios diga hasta aquí, estoy en paz con Él. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. No anhelo más que estar con mi Señor, que haber coronado mi carrera. Mire, para saber lo que hay en el corazón. Cuando va bien, veía yo por ahí un post, ¿verdad? Cuando va bien es fácil alabar al Señor. Cuando estamos bendecidos es fácil cantarle, danzarle, alegrarnos, ¿verdad? Pero cuando llegan las tormentas, cuando llegan por ahí las aflicciones, mire, es cuando el corazón se prueba. A ver qué hay en el corazón. Ese es el trabajo del desierto. Sacar lo que hay en el corazón. Y mire, cuando uno abre lo que hay en el corazón, ahí uno se da cuenta que hay ahí en el corazón. Si es algo bueno, gloria a Dios. Pero si es algo, hermanos amados, feo,
hay que corregirlo, ¿verdad? Hay que corregirlo. Por ahí, ahí hablaba yo con un hermano que saludo con todo mi corazón, no voy a decir su nombre, pero de repente por ahí salió ¿cómo se llama? Un sticker, algo así, ¿verdad? De esos feos ahí, en el grupo. Y le digo, oye, ¿qué pasó con eso? Ay, se me fue, pastor. Bueno, hay que sacarlo, todo eso, para eso sirve. Eso sirve para sacar lo que no edifica el Señor, mire, el Señor lo descubre para que uno limpie, el desierto es de limpieza. Porque el Señor prueba nuestros corazones. Lo predicamos bonito, lo cantamos bonito. Pero cuando estamos ahí en el ojo del huracán, hermanos, ahí es donde realmente podemos ver qué tenemos en el corazón. ¿Qué tenemos en el corazón? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cada que hay un proceso de prueba, cada que se levantan las tormentas, mire, yo me acuerdo del siervo de Dios Job. Dice que era un hombre justo, un hombre recto delante del Señor. Y el enemigo de nuestras almas, acusándolo, ¿verdad? A él, le dijo al Señor, mira, si le quitas sus cosas, va a renegar. Y mire, el Señor le da permiso en esa soberanía que tiene, ¿verdad? Ve, quítaselas, a ver. Y llega el enemigo y usted sabe la historia, ¿verdad? Le quita todos sus bienes, hermanos, y Job no renegó. Y otra vez llega el acusador, ¿verdad? Y le dice, mira, va a renegar, pero lo que pasa es que tú, déjame que yo toque su cuerpo. Y el Señor le dice, ve, toca su cuerpo. Mire, Job sabía quién era su Señor. Yo sé que mi Redentor vive, dice, y aún del polvo Él me levantará. Y ese pasaje que veíamos, por ahí me mandaba un audio nuestra hermana Emilia de los tres hebreos que se fueron al horno de fuego. Y mire, qué convicción de fe de estos varones que dijeron, yo sé que el Señor nos va a salvar del horno de fuego, oh Rey. Pero si aún no lo hiciera, no pasa nada. No nos vamos a inclinar ante esa estatua. Es una fe inquebrantable. Es una fe de verdad, hermanos, que para imitarla, ¿verdad? El Señor me sane o no me sane, yo sé que mi Redentor vive. Hebreos capítulo 11, hablando de aquellos héroes de la fe, dice que algunos se fueron sin ver las promesas. Se fueron porque anhelaban más las promesas eternas del Señor que lo que el Señor les podía dar acá. Y pasan a la historia como los héroes de la fe. Mire, Job, después de haber estado en esa condición terrible, después de haber pasado la tormenta, después de esa noche oscura, entonces puede decir, yo conozco que todo lo puedes, en Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice el verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Mire, antes del desierto uno habla y a veces ni entiende lo que uno dice. Uno lee la palabra, escudriña la palabra y no entiende ahí lo que la palabra está diciendo. Cuando dice que Jehová es nuestro guardador, ni lo entiende, lo dice a veces, uno lo dice a veces como periquito, ¿verdad? Además se lo sabe uno de memoria. Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugar delicado, pastor, me casado, ruega por nosotros. Pero uno no entiende, todavía la palabra no se ha hecho carne, no se ha hecho rema en nuestras vidas. Cuando éramos niños decíamos rápido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y había el otro niño, todo lo puedo, y había un niño ahí que se confundió, ¿verdad? Por decirlo tan rápido. A ver tu texto, todo lo puedo en Cristo que me, Filipenses 4:13.
se vuelve una monótona tradición, una oración, una costumbre, un fraseo, un cliché. Hermanos amados, pero el fuego de la prueba, las tormentas, las tempestades, uno empieza a entender. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice el verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice el verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Mire, empieza Job a decir, a ver, hago un alto en mi camino y voy a empezar a acercarme a ti. Empezar a venir delante de tu presencia. Déjame desarrollar esta relación. Yo te preguntaré, te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y empieza la relación ahora de un discípulo con un maestro. Empieza la relación de Dios en nuestras vidas. Empieza el Señor a revelarnos su corazón a nuestras vidas. Y el verso 5 dice, de a oídas te había oído. De a oídas solamente. De oídas te había oído. Mas ahora, después de la tormenta, mas ahora ya vi que tú callas al mar y al viento. Ahora ya vi que tú haces milagros, tú sanas, tú le das la vista al ciego, tú tienes poder de echar fuera a todo espíritu inmundo. Ahora, Señor, en medio de esa tormenta, mis ojos te ven, porque tú me has sustentado. Esa bocanada de aire, mire que nos vamos a llevar a nuestros pulmones. Hoy está escasa con esta pandemia, con este virus. En algunos cuadros que he orado por ello, ¿verdad? La respiración y no alcanzan a respirar y están jadeando y no alcanzan el aire. Hermanos amados, qué valioso es lo que teníamos y no lo habíamos visto, mire. Respiramos, ¿verdad? Corremos, vamos, nos activamos y no lo valoramos. No le hemos dado el lugar o no le habíamos dado el lugar en nuestra vida al Señor. Pero en medio de la tormenta, mire, aquellos que ya pasaron que no alcanzan el aire, ¿verdad? Aquellos que ya pasaron eso, digo, Señor, gracias porque ahora tú me sustentas. Ahora he valorado, Señor, lo que tú me has dado. De oídas te había oído, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo no sé en qué parte de la tormenta estés ahora mismo. Yo no sé si estás pasando una tormenta o a lo mejor me estás diciendo, oh, pastor, yo gracias a Dios, mire, yo estoy en una isla ahí de vacaciones, allá en las playas de Cancún, allá, ¿verdad? En la Riviera Maya, no pasa nada. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Pero normalmente al discípulo que Dios está capacitando, normalmente el Señor lo hace vivir experiencias de tormentas, experiencias de vientos huracanados, experiencias de aflicciones, experiencias de situaciones desérticas, porque a través de ello, a través de esas pruebas, podemos nosotros entender y saber quién es el que está con nosotros, quién es nuestro pastor. Amada iglesia, agradezcamos al Señor por las pruebas, agradezcamos al Señor por esa tormenta, porque a través de ello, mire, nuestros ojos están empezando a revelar, a ver, a observar que Dios no nos ha dejado y que Dios no nos va a dejar
no nos va a dejar, que Él está con usted ahí al lado, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está ahí en medio de la tormenta, Él está. A lo mejor no duerme ahora porque en su calidad humana dormía ya en la popa, ¿verdad? Pero ahora Él está esperando que usted diga: Señor, tú estás conmigo, Señor. Aquí está mi mano, Señor, no la sueltes, camina conmigo, abrázame. Y empezar a preguntarle y Él a responderle, de tal manera que usted experimente el milagro de tener paz en medio de la tormenta.